Al final de cuentas, un entrenador ideal es importante que sepan cada deportista sacar lo mejor de él y que el entrenador saque lo mejor del deportista, con los recursos que se cuentan. ¿Sí? Porque te repito, no vas a esperar a tener el entrenador ideal para dar lo mejor de ti. Tienes que darlo, si realmente te importa lo que estás haciendo. ¿Y qué pasa, mi gente bonita? ¿Cómo estamos? Un miércoles más de su podcast deportivo Número de uno. élite. Eso que ni qué, ¿verdad? Bueno, mi gente, quiero dar una pequeña introducción al invitado de hoy. Es alguien que tanto Diego como yo apreciamos, tanto en lo personal como en lo profesional, a nuestro Exactamente. psicólogo deportivo, o ex psicólogo en mi caso, el buenazo Luis Carlos Loera. ¿Qué ha habido, mi ¿Cómo están? don? ¿Cómo ¿Qué ha están? habido? Buenas noches. Hasta que se deja ver. Saludos. Qué bueno, don. La Sí. verdad, para mí es un gusto que esté aquí con nosotros, que nos haya acompañado, porque mire, hay muchos temas, y yo en lo personal, yo que todavía soy atleta vigente, sigo muy de cerca o que he comentado muchas veces del tema del aspecto psicológico, ¿no? Platíquenos un poquito, ya para que usted agarre aquí las riendas del asunto, eh, ¿cuál es el fundamento, pues no sé si decirlo científico o eh, en qué se Ya sé. basa la literatura o la teoría para decir que un atleta necesita a un psicólogo deportivo? ¿O cómo es el proceso? No, o bueno, la realidad es que hay distintos tipos de apoyo, ¿no? A nivel mental. Hoy en día hablamos de la psicología del deporte como una base, ¿no? Pilar importante en la ciencia, viene de un enramado de la psicología clínica, así como tenemos la educativa, de la salud, y bueno, ¿no? Básicamente ese es el desglose, ¿no? Del área. Pero en definitiva, aquí yo creo que más bien ahora sí que le voy a aplicar el harakiri a ustedes porque ustedes como atletas, Daniel que lo hizo, tú que lo hiciste también, o que lo sigues haciendo, ¿qué vieron en su preparación o en sus aspiraciones o expectativas o en lo que hacían para decir, me voy a incorporar a un trabajo psicológico? ¿Quieres que empiece yo, compadre? Yo, no, no, voy a empezar yo. Los viejos primeros. Vamos de más viejo a menos viejo. Es que tú todavía estás activo. Oye, ya casi nos alcanza, ya casi nos alcanza. Y bueno, en lo personal, voy a irme lo que fue cuando empecé a trabajar contigo, si mal no recuerdo, en el 2012, la Olimpiada de Puebla. Iba llegando yo a Nuevo León, yo llegué en el 2011, esa fue mi primera Olimpiada y bueno, pues te cedo. Oiga, antes, un breve comentario. Por favor, Doc, compártanos de qué generación es usted. O sea, y con generación me refiero a qué edad tiene. Ah, ok. Bueno, no, Ahorita- no, no. En el plano de los Zetas, de los fifís o de nada. Bueno, yo soy 86, soy egresado de licenciado en psicología del 2005 al 2010. Después, previo a Juegos Olímpicos, hice mi maestría en psicología del deporte en la UNED de Madrid. Y bueno, ¿no? Pues vamos para 11 años ejerciendo. Por eso te comencé ahí en el instituto. Ya traía un trabajo previo, pero ahí en el instituto. Quería hacer exactamente esa aclaración, Doc, porque si ahorita usted me está diciendo que tiene alrededor va para 35 años, ¿verdad? Si no me Sí, fallan ya, mis ya vamos cálculos. para 35. Estamos hablando que en el 2012 el Doc Luis Carlos andaba sobre, ¿qué, Doc? ¿Unos 24, 25 años? Sí, yo llegué a tomar las riendas del instituto en el departamento de psicología del deporte como coordinador a la edad de los 23 años O sea, aproximadamente, O 23, sea, Más chico que tú. O sea, ¿a qué voy con esto? Quiero poner esto de ejemplo para que por si las personas que nos estén viendo, que sean a lo mejor aficionados al tema psicológico deportivo o que desconozcan, es que quiten a lo mejor un tema de mitos o ideas preconcebidas que tengan de cómo se imaginan a un psicólogo deportivo, a lo mejor como alguien de mucha edad o muy avanzado, y no precisamente, ¿verdad? Por eso quería hacer el énfasis en ese aspecto de que, porque tú empezaste en el 2012, dijiste, ¿verdad? No. En Cuando el conocí IPE. al Doc, sí. Ah, cuando lo conociste. Sí. Bueno, yo empecé con el Doc en el 2012, con 18 años. Pero bueno, sigue con tu historia, compadre. Ahorita yo doy la mía. Quiero ir al tema de, o sea, cuando yo necesité que sentía un psicólogo, que necesitaba un psicólogo, porque yo, ok,
en el 2012 fue cuando me acerco acá con el doc, pero pues yo soy atleta desde el 2005 No, ya eres viejo. de alto rendimiento, o sea, Es de esa escuela tenía vieja. ya 6 años Oye, cuando tú ibas empezando, yo iba empezando a estudiar en el 2005. Ok. Tú de atleta. Ahí está, sí, sí, El sí. destino los marcó. ¿Y qué pasa? Fíjate, en aquel año me toca, pues que físicamente estaba muy bien, me sentía muy fuerte, estaba corriendo rápido, estaba muy bien en el tema de los rankings nacionales, pero pues estás joven, o sea, eres un chavo de, ¿cuántos años tenía en aquel entonces? 21, 22 años, sí, porque 21 años más o menos, y pues tienes más cosas en la cabeza aparte del entrenamiento. Tienes la escuela, tienes la novia, tienes los amigos, tienes la casa acá, que papá, que mamá, que tonterías a lo mejor, que la presión. Según tú, a esa edad nosotros un chingo de Según tú es un pendientes, problema, un chingo pero de pues carga. para ese momento es algo, ¿no? Claro, sí. Y luego la realidad es que para mí el tema fue que empecé a tener pues unas diferencias con mi entrenador. Lo saludo, lo respeto mucho a Enrique Germán, pero pues cosas a lo mejor que tú crees que están bien y él no, y al revés, y total, o sea, cosas a lo mejor que nadie tiene la razón, Diferencias. pero ¿no? que al final del día te afectan. Ajá. Entonces, tú llegar a entrenar estresado, preocupado o molesto, disgusto, no fluye nada, compadre, tú sabes, o sea, tienes que tener para poder ser exitoso o que tu entrenamiento sea provechoso, tienes que llegar con un excelente estado mental. Es correcto. Entonces, yo me acuerdo que fue cuando yo me acerco acá al dog y le digo, ¿sabes qué? Pues traigo varias cositas, ¿verdad? Que no me dejan fluir y que te distraen. Entonces, empezamos a trabajar. Toca decir la palabra correcta, fluir, carnal. Para ¿Sí? ese tema, para todo, para lanzar o correr, tienes que ir relajado, tienes que fluir tal cual. Esa es la clave, güey, fluir, porque a veces uno pensaría o se imagina de que dando mi máximo esfuerzo no precisamente, no es el concepto, pienso yo, que usted ya nos corregirá, no es el concepto. Yo recuerdo mucho el concepto de bloqueo, ¿se acuerda que no esté platicó? Sí. Que platicaba el doc con experiencia, que habrá quien le dijo de que, oye, es que yo siento que me bloqueo. A ver, ¿a qué te refieres con bloquear? O sea, que va la señal y hay algo que interrumpe, o sea, no existe. Es bien interesante cómo, yo lo que aprendí con el doc desde una perspectiva psicológica, el lenguaje que se utiliza tiene efectos en la gente, güey. Es el lenguaje y acá recuerdo yo, o sea, que lo que vino a terminar, como decir, ok, este es el modo en el que quiero estar, era cuando estabas enfocado específicamente en la competencia, o sea, porque ya llegas a la Olimpiada Nacional, oye, a ver, está la escuela, está la novia, está los papás, está el entrenador, está las materias, está lo que quieras, pero tiene que haber un enfoque total. Y luego había algo que en la particular yo necesitaba sentir para poder hacerlo, era que literal yo estaba calentando, pensando todo el tiempo, yo soy el mejor aquí, yo soy el mejor aquí. Pero eso ya trabajaba con el doc, todavía no. Ya trabajando con el doc. Pero el doc nos platica un poquito cómo fue el proceso con Dani, o cómo es el proceso cuando yo estoy ya con un atleta, cómo es, digo, yo sé que usted nos preguntó a nosotros, ¿no? Pero la idea es que usted hable, no nosotros, ¿dónde la quiero voltear? Oye, ¿cómo es el proceso, doc, para que la gente conozca cuando un atleta se acerca a usted? Porque es más difícil que usted se acerque a un atleta, ¿no? Es más como que el atleta venga, ¿no? Claro. ¿Cómo es ese proceso? ¿Cómo dentro de la psicología, qué ve o cómo funciona? Bueno, estamos hablando de fluir, ¿no? Y evidentemente la vida de un atleta está precisamente encaminada por múltiples factores, ¿no? Hay muchas variables, muchos factores que determinan la estabilidad en el rendimiento de un atleta. Ojo, estabilidad de rendimiento hablando deportivo, porque podemos hablar de estabilidad a nivel familiar, a nivel escolar, claro. a nivel trabajo, a nivel social, pero es correcto, ¿no? A mí cuando me llega un atleta o cuando yo llego con un atleta, porque también se da el caso, sobre todo si trabajas en alguna institución, es importante primero marcar las pautas de los objetivos que se pretende con la atención, ¿no? Me ha pasado, ¿no? Que te llega el deportista por los papás, ¿no? Y el deportista no está convencido. A veces te llega el deportista por el entrenador y el deportista no está convencido, Okay. ¿no? La realidad es que el ideal, que pudiera darse o no, pero sería que el mismo deportista lo demandara.
Lo que pasa es que también nos cuesta pedir ayuda, en general para todo, sí. ¿no? Nos cuesta pedir ayuda, nos cuesta decir, ya me está rebasando el nivel de estrés, el nivel de emociones, la desconcentración, ya me está rebasando, ¿no? Y luego, pues, vemos, ¿no? Lesiones, evidentemente, la baja de resultados, de rendimiento. Claro. Se combina una mezcla también en tu entorno social, familiar, afectivo. Entonces, sí es importante que el deportista esté convencido. Yo, y no sé si lo recuerden ustedes, pero particularmente yo lo que hago es, siempre pido 3 cosas cuando un deportista, indistintamente de la edad, porque realmente yo estando en el Instituto del Deporte recibía atletas pues muy pequeños, ¿no? Estamos hablando de Olimpiadas Nacionales. Entonces, esos, por ejemplo, en su mayoría llegaban por el entrenador, ¿no? Ya después se incorporaba un poco el papá, bueno, al que le interesaba, ¿verdad? Porque hay papás de todo. Yo les pido disposición, honestidad y confianza, ¿sí? Disposición porque ningún trabajo que el que tú me digas, si no hay la disposición, lo vas a conseguir. Ninguno. Si tú puedes hacer cita con la nutrióloga, con el médico, con el fisio, con el psicólogo, pero si tú no tienes la disposición de estar a la hora, de estar puntual, de cumplir con tus sesiones, de cumplir con el contenido de sesiones, ¿no? Que no son tareas. Todos me dicen, ay, se me olvidó la tarea. A ver, mira, no son tareas, no son, es entrenamiento mental, ¿no? Así como tú te entrenas tu técnica, tu físico, tu táctico, el trabajo psicológico requiere espacio, requiere tiempo. Entonces, la disposición es vital, hay que tener disposición. Honestidad porque si vas y quieres que yo escuche, o que quieres quedar bien, o que quieres decirme algo para que yo te apruebe, o para que yo te lo reafirme, o te aplauda, o te cante, o te eche porras, ¿no? Al final de cuentas, si no me das información real, si no eres honesto con lo que vas y hablas, y con lo que también asertivo para poder escuchar, si no tienes esa honestidad de bajarte y de ser el atleta que seas y decir, aquí es mi lugar, aquí me voy a entrenar mentalmente, igual se va a complicar. Y la confianza, porque evidentemente en el proceso va a haber dudas, en el camino va a haber dudas, no va a ser fácil, como ahorita lo comentó Diego, ¿no? Al final de cuentas es un cambio radical de lenguaje, de posturas, de actitudes, de pensamientos, de emociones, de creencias. Entonces hay que tener confianza. ¿Para qué? Para recibir y para poder dar, ¿no? En este caso. ¿Y por qué yo pido esas 3 particularmente? Porque yo doy lo mismo, ¿no? Yo doy lo mismo, Claro. exactamente lo mismo. Porque yo no puedo dar menos de lo que estoy pidiendo. Entonces, y bueno, pues ustedes tienen ya años de conocerme, ¿no? Entonces, la realidad es que es lo que brindo y es lo que hace precisamente que el trabajo fluya hacia los objetivos que nos trazamos. Eso primero, como un inicio, Doc, me queda bien claro, fue bien concreto y eso me gusta. Digo, algo que mucha gente me hace alusión a, y en gran parte lo debo al entrenamiento mental, como usted acaba de decir, es cuando me expreso, en su mayoría de las veces logro ser muy concreto y dejo el mensaje claro, ¿no? Sí. Y cuando veo que estoy divagando, digo, ay, la estoy regando, déjame regreso al punto y listo, ¿no? Es bien interesante, Doc, porque pienso que de los que nos están viendo, no sé cuántos sean atletas, pero yo creo que se imaginan que un psicólogo es un güey que va a echar casi porras. Eso, no, espérate, compadre. Sí, no, sí, ¿Cuántos de esos todo. no conocemos? Déjame te platico una historia. Yo antes de conocer a Luis Carlos, yo tuve a un psicólogo que me enviaron del fideicomiso CIMA. del famoso CIMA. Y la verdad que fue una persona muy poco profesional y les puedo contar la historia así de cómo terminó mal el asunto con él. Él era mi psicólogo, iba a mis entrenamientos y se llevaba conmigo el vato. Pero yo estaba chiquito, yo tenía unos 17 años, 16, cuando me lo enviaron después de las Olimpiadas de los juveniles, Olimpiadas Juveniles de Singapur 2010, tenía 16 años, fue la que me lo enviaron a los 17 a trabajar conmigo. Iba a cotorrear, iba contigo. Sí, se llamaba Omar el vato, no sé. Ya lo soltaste, no te aguantaste, güey. Era yucateco el vato. Dale madre, güey. Oye, pero hay que lo siento, Diego. El vato no le guardo rencor ni nada, o sea, hasta eso. Pero yo me acuerdo que una vez el vato me estaba tirando carro, güey, en mi entrenamiento. No me acuerdo qué estoy diciendo. Y el vato, pues, era de Mérida, güey, ya me acuerdo, era de Mérida. Y yo le dije, no, pues usted y sus pinches mallitas, o sea.
Pues que el vato está sacando el palo, güey. El Ay, vato de Diego. tener, ¿cuántos años te habrá tenido ese vato? Me lleva unos 10 años, güey. O sea, el vato Ya. era chico, yo, bueno, 27 por ahí, yo 17, güey. El vato se enojó, güey, pues no fue el hijo de mi papá, güey. Tu papá. O sea, hasta eso, pinche peine, Jotillo. No mames. Me disculpa aquí, estamos en la casa de mi compadre, ya. Oye, Oye, bueno, por ejemplo, en ese proceso, Diego, digo, y hay que ser claros, sí, este tipo de actos a nosotros nos cierra las puertas, ¿no? En definitiva, porque se forma una imagen, ¿no? sí, un prejuicio, una Sí, preconcepción de una idea. y por otro lado, aún y que cuando, y ahorita tú nos platicas, cuando tú comenzaste o quisiste iniciar un proceso a nivel de entrenamiento mental, pues yo realmente te pedí que cerraras como se debe. Y yo no sabía si te había funcionado, ya después me contaste todo esto, ¿no? Pero yo tenía la responsabilidad y la ética de decir, oye, tienes que decirle que terminas y que empieces otro proceso, ¿no? Porque hay atletas que, como chapulines, ¿no? De un psicólogo, Dejan nutriólogo, inconcluso, médico, inconcluso. todo, y no le das tiempo al proceso, no lo haces de una manera formal, correcta, y aunque no parezca, pero en el alto rendimiento la forma sí importa. Oye, picas en un lado, picas en otro. Con mi compadre José Carlos, así era ese güey, le mando saludos. Pinche güey, un palado para otro, ya quédate en un lugar, güey. Ando nada más viendo a ver dónde chingados pega el chicle. No, hombre, quédate en uno y que hagas que pegue el chicle, ¿verdad? Yo Le creo mando que saludos. yo creo que sí tiene que haber o sea, un clic, ¿estás de acuerdo? Nah, güey, mi compadre la verdad le gusta andar Vaya, pendejeando, pero, güey. sí, entiendo, ¿verdad? Pero sí creo que tiene que Acaba tener, de decir el doc, güey, es disposición, güey. O sea, sí, yo cuando conocí al doc, yo me acuerdo que llegué, ¿y aquí qué pedo, qué? Pues Oye, no, Diego llegó a atenderse al departamento de nutrición, ni siquiera iba a psicología. Mira, ahí estamos. nomás, güey, estaba bien no, chavalón ahí. Yo Era cuando, el buen Lava, saludos oye, al era buen cuando no había Lava. dinero. Ahora tampoco, pero ahí Oye, había menos. ahí, ahí nosotros nos pagábamos el viaje, ¿eh? Es correcto. ¿Eso cuándo Fuimos fue, Doc? ¿Esa está buena esa? en Guadalajara al estadio de los Panamericanos. ok, Ah, Creo que es Zapopan, ¿no? Que era ese estadio sí, que hubo un Primera Fuerza, creo. No sé sí, si lo fue recuerdas. 2012, 13, después de Pana, Sí, sí, literal. sí. Ajá, Ah, sí, sí, exacto. 2013. Ajá, 2003. algo así, 2003. Y nos fuimos y bueno, ¿no? Diego, pues, ¿cuántos años tenías ahí, Diego? No, pues tenía 19, Doc. Bueno, Diego iba al departamento de nutrición. Él yo creo que o tenía cita o no sé, ¿no? Sí, me que me medían. Ajá, pero no Ojo, había no, nadie. mi nutrólogo no está ahí, pero por comodidad, porque Fox estaba bien lejos, Fox me decía, pues con que te midan, güey, ya con eso, vive me medía más seguido, y ya, güey, que me midan. Sí, no, a lo que voy es que tú como atleta representativo del Estado fuiste por un servicio y saliste Sí. con otro, ¿no? Sí. Combo, combo. Porque no encontraste nutrición, estaban todas las puertas cerradas. Digo, yo creo que muchos deportistas tienen, como conocen ahí el instituto, y la mía Sí. estaba abierta. Y pasaste y te sentaste a esperar en lo que llegaba la nutrióloga, ¿no? Y ahí como muy curioso que es Diego, pues empezaba a voltear a las paredes, ¿no? Como aquí ¿qué es? ¿Y aquí qué se pedo? hace, ¿Aquí ¿no? qué hacen o qué? Sí, ¿Qué? sí, sí. Aquí le arreglan. ¿Aquí qué pedo? A ver. Sí, así como que aquí ¿qué se dedica, ¿no? Y así empezó, ¿no? Así Diego incorporó el entrenamiento mental a Oye, su proceso. yo me acuerdo cuando iniciaba Doc, el Doc me hizo una prueba, un test, ¿verdad, Doc? ¿Cómo se llaman esos test? De Sí, personalidad, cierto, ¿no? un test. Se manejan distintas baterías, ¿no? Evidentemente las que tengan que ver con el deporte, el rendimiento deportivo, pero particularmente en tu caso sí me interesaba mucho el tema de la personalidad, porque pues yo no te conocía, ¿no? Digo, yo sé que yo ya estaba con atletismo del Sí. estado en ese entonces, pero como bien lo comentaste, ¿no? Tú al tener una asignación por parte de CIMA, pues realmente yo no tenía injerencia, ¿no? Entonces, la realidad es que ni siquiera sabía si eras el de los récords, o sea, no sabía nada de ti, ¿no? Entonces, nos dedicamos a hacer una prueba de personalidad que después se volvió recurrente cada inicio de temporada, cada año, precisamente porque estabas a los 18 años, como bien las etapas de desarrollo lo marcan, Okay, pues la personalidad está en un proceso de estructuración, ¿no? En cuanto a creencias, en cuanto a ideas, en cuanto a pensamientos,
en cuanto a emociones. Sí, sí, sí. Entonces, eso lo hacíamos para pues tener de manera objetiva ciertos indicadores que nos pudieran ayudar al trabajo que estábamos emprendiendo. Oye, Doc, y por ejemplo, cuando un atleta puedes tú considerar de que, ok, este cabrón ya digamos, alcanzó un promedio, ya lo califico como los que ya la están librando, este ya se graduó o nunca se graduó un atleta? O sea, ¿cuándo sabes que está siendo efectivo? La realidad es que podríamos pensar que cuando el proceso se desgasta, ¿no? Por su misma naturaleza, pero en la actualidad el deporte moderno nos marca que un proceso deportivo puede ser muy longevo dependiendo de las características del deporte, ¿no? Y al final de cuentas estás buscando siempre el máximo rendimiento, ¿no? Nunca es más, o sea, nunca es menos, siempre es a tope, ¿no? Entonces, yo creo que las características de poder prescindir del trabajo o dar de alta, ¿no? Por si lo podemos llamar así, realmente dependen de otros factores, pero mientras se mantenga en el deporte, mientras estés expuesto a la alta competición, incluso actualmente se trabaja mucho con los atletas retirados. Hay muchos programas de psicología que trabajan con deportistas retirados porque, digo, tú lo mejor lo sabrás que nadie, ¿no? O sea, el golpe anímico, Está físico, muy cabrón. es un cambio radical, ¿no? Porque entras ahora sí que al sistema, ¿no? Pero por, Tal cual. te vuelves un godín de ser un atleta de alto rendimiento y de repente, pues el tema psicológico, pues también apremia, ¿no? Porque viene la ansiedad. Ahí quiero platicar, ya lo había comentado en otro podcast, pero está muy cabrón. O sea, el tema psicológico en el retiro, o sea, creo que se vuelve igual de importante que cuando te estás preparando psicológicamente para ganar una medalla de oro en una olimpiada. O sea, es el mismo. Acá ya no hay cámaras, ya no hay competencia, ya nadie te está calificando, pero estás tú. Y tú estar solo, o sea, después de haber vivido 10, 12 años de alto rendimiento, de estar en un nivel bueno, de que la gente te reconoce, de que tienes beneficios. O sea, que no eres uno más. No eres uno más, Y ahora vas exactamente. a ser uno más. Un día Claro. estás en tu cuarto y necesitas algo. O Y sea, el ajuste de tus tiempos, el ajuste de tu energía, el ajuste de tu dirección de pensamiento, ¿no? Entonces, es correcto. Por eso, decir cuándo termina un proceso psicológico, pues realmente como seres humanos, o sea, podemos tener acceso a él. Exacto, ¿no? O sea, es preparación, es formación y es que te prepares para lo que te expongas, ¿no? eso, que te prepares para lo que expongas, para lo que venga. Hay un tema muy cañón, Doc, en esto del retiro que me gustaría que lo platicaras por los que nos están escuchando que ya están retirados y por los que están activos, Y que lo cuiden. Sí. El atleta tiene que prepararse para el retiro. Ah, O no, sea, no, sí, claro. tiene que saber que, ok, decirte a ti mismo, esta es mi última temporada, esta es mi última pretemporada, esta es mi última... Está cabrón, güey. Está muy cañón, güey. Ya te va a tocar, güey. No, no, ya me va a tocar. Ahora, y porque el mismo sistema muchas veces también te empuja a que sigas si tú ya no quieres seguir, ¿no? Porque te brinda becas, porque te brinda apoyos, porque tampoco quizás abajo hay nadie que tenga ese nivel, ¿no? Entonces, realmente la presión social también es muy fuerte dentro del alto rendimiento y el retiro, pues, se visualiza de una manera muy turbia. Yo eso lo vi pues, como estudiante y fíjate, yo creo que es uno de los procesos más lamentables. Lo vi en el TEC, pues ahí eso fue cuando hice la carrera, cuando un atleta ya solamente está entrenando porque le falta un año y medio para graduarse, 2 años, y pues tiene que mantener la beca. Es un atleta de verdad, y no lo voy a decir exagerando, que se muere en vida, güey. O sea, es un atleta que llega todos los días y no quiere estar ahí. Sí, desanimado. Por el contrario, ves a los atletas que todavía están buscando. Y con gusto, sí. Hay una diferencia descomunal. Entonces, oye, de ahí podemos sacar el tema, compadre, de el por qué la importancia de la motivación, ¿no, Doc? ¿Hasta qué grado el simple granito de motivación de el por qué hacer algo, güey, puede convertir... o sea, a ver, vamos a ser claros primero con la gente, Doc, ¿no? Vamos a definir qué la motivación es de que, ¡hey! Vamos equipo, ¿verdad? Estamos hablando
ese algo que hace que quiero ir, o sea, Juegue. exactamente, Sí. que estés en la noche pensando de que si tienes competencia, ¿cómo me la va a pelar este vato? ¿Cómo lo voy a hacer? O sea, es ese algo, ahorita lo que nos ayuda a definir el doc, Sí. ¿qué es eso? ¿Qué es la Que, motivación? eso que te mueve, o sea, eso que te mueve, dices tú. Yo lo puedo definir en mi caso particular como ego. Es que a lo mejor para ti es una cosa y para mí es otra. Entonces, vamos a dejar que hable mi doc. ¿Cómo definiría eso? ¿Qué es eso, doc? O sea, ¿cuál es la definición Eh, correcta, el concepto Es correcto? lo que ustedes quieran. No, no es cierto. Eh, Este, no, al final es que es algo también de percepción y de perspectiva, ¿no? O sea, al final de cuentas la motivación, ahorita la tocamos en el punto del retiro, yo creo que es cuando más está quebrantada, porque precisamente, o sea, estás dejando algo o estás en algo que ya no te da lo que te daba antes, ¿no? A nivel fibras, a nivel emociones, a nivel sensaciones, a nivel todo, ¿no? Entonces, al final de cuentas, en el alto rendimiento, si nos vamos en el escalafón, ¿no? El alto rendimiento, yo creo que es muy complejo que un atleta esté desmotivado. Ojo, no quiere decir que no lo llegue a estar, pero si conceptualizamos la motivación desde que realmente ya no te apetece o ya no estás a gusto con lo que estás haciendo, ¿sí? Yo creo que lo has pensado alguna vez. Alguno de ustedes dos quizás lo llegó a pensar alguna vez. Yo lo he pensado, me lo he planteado, de como claro, que, claro. pero Sí. luego llega ese ego de que no, o sea, no puedes abandonar el Ahora, objetivo, güey. ahorita hablamos de motivación, pero hay que ver qué otras variables están en juego, ¿no? Porque podemos hablar también de un sobreentrenamiento, que, bueno, al menos en el caso de Diego, pues ahí tenemos al Moncayo que le mando un saludo y al Lava, pero al final del día, muchas veces esas variables se disfrazan, ¿no? A ver, entonces, estoy desenfocado y no, es que estoy bien desmotivado, no me sale nada, ¿sí? Pero estás desenfocado, ¿no? O no tengo confianza y estoy desmotivado. No, o sea, al final de cuentas la motivación la tienes desde el día uno en el que decidiste hacer ese deporte, ¿sí? Ok, Y la ok. vas a dejar, y la vas a dejar de tener hasta el día en que digas, ya no voy a hacer esto. Entonces, en ocasiones puede ser que no sea un tema de motivación, sino un tema Desenfoque. de desenfoque. Fíjese Sí, que es que por eso es importante, más que conocer la motivación en sí, es más importante, bueno, en el trabajo en el que nos centramos, o al menos yo me centro con los deportistas, es identificar, definir y ejecutar, ¿no? Y ahí entran en juego las variables, porque tenemos que saber identificar, y aquí entra un poco el trabajo en cuanto a la teoría del análisis funcional, ¿no? Que es todo aquello que antecede, todo estímulo que antecede a una conducta. ¿Qué hace que te comportes así? ¿Qué hace que digas estoy desmotivado? ¿Sí? ¿Qué hace que te veas, al decir estoy desmotivado, que te veas como desmotivado o desanimado? Entonces, hay que saber ponerle nombre a las cosas, Esa porque es. luego les cambiamos el nombre. queda Les, muy ambiguo. Hay exacto, ¿no? confusiones, Entonces, etcétera. no, y queda muy ambiguo y a la larga también se malinterpreta, ¿no? Porque decir por ejemplo, hemos visto en notas que a veces a los deportistas está desmotivado, ¿no? Tiene bajo rendimiento. Y quién les dijo, ¿no? Digo, de repente Sí, todo se ¿quién vuelve. define eso? ¿Quién dio ese diagnóstico? ¿Qué chingados? Exacto, ¿no? O sea, de repente, es que al final del día la psicología está en boca de todos, ¿no? Y es bien Todos fácil son decir, psicólogos. Sí. y es bien fácil Huevo. decir, no, mira, Diego fallece porque se desconcentró, estaba viendo a las chavas allá, o sea, Oye, no, o cuando un traes juguete ejemplo. nuevo, anda desconcentrado porque o trae novia o trae carro nuevo. Como la Sí, sí. gente se inventa un sinfín de Entonces, excusas, güey. por eso es bien importante que el deportista, al tener un proceso a nivel de entrenamiento mental o a nivel psicológico, sepa identificar y sepa definir para poder ejecutar en función al déficit que se tenga en ciertas variables, hablándose de motivación, hablándose de concentración, nivel de activación, confianza, entre otros que hay, ¿no? Pero las bases o los pilares son ese, ¿no? El nivel de activación, la concentración, la confianza, la motivación, ¿no? O sea, al final del día esa es la base. Oye, Doc, entonces, si pudiéramos definir en tres elementos de quién es el atleta que pudiera tener más éxito, es el que está enfocado, el que está definido todo, y qué ser, o cómo lo definirías tú.
Mira, Sí, tres cosas que me digas. Un atleta chingón tiene que tener estas tres cosas. Si no, es muy difícil que vaya a lograr algo. yo creo que en primera instancia entraría el tema de autenticidad, ser auténtico. En segundo entraría el tema de autoconcepto. ¿Qué tanto se conoce a sí mismo? ¿Qué tanto sabe quién es? Porque en el medio y en la elite es muy fácil que seas vulnerable a desconocerte a ti mismo. Y eso implica procesos internos, ¿no? Entonces, No, define un poquito más el tema de tanto ser auténtico como de lo que usted ya está definiendo el autoconcepto, pero creo que hay un... socialmente, por lo menos en México, en todos los deportes, cuando hay un referente en alguna especialidad, la misma presión social hace que un atleta nuevo que puede superar hace, no sé, voy a poner, yo digo del Real, ¿no? Para no dar otros ejemplos de otros deportes. Dice, yo temo o visualizo, mejor dicho, que el día de mañana un chavito que pueda venir mejor que yo le pongan la etiqueta de el nuevo Diego del Real o el nuevo esto, ¿no? ¿Hasta qué punto eso puede ser dañino por el tema de la autenticidad que usted acaba de hablar? Que un atleta deje de ser, por eso quiero que profundice un poquito más de la importancia de eso, porque muchos atletas nos van a estar viendo, de no querer parecer algo que uno no es, ¿verdad? oh, en definitiva, yo creo que al final del día los ejemplos sirven, ¿no? Como aprendizaje, ¿no? Y bueno, dentro de los tipos de teorías también la de modelado, que al final de cuentas uno también tiene que tener un referente, ¿no? En tu caso, yo recuerdo mucho que cuando recién iniciábamos, me mostraba los videos de los polacos, ¿no? Y me decías, yo quiero girar así, ¿no? Yo quiero verme así, ¿no? Pero verme, me refiero a la ejecución, ¿no? Entonces, ahí estás hablando de un modelo que tú pretendías seguir en ese entonces, a los 18 años, que al final de cuentas lo haces tuyo, ¿no? O sea, le das el sello de Diego del Real, ¿no? Entonces, yo creo que sí es muy importante, sobre todo en los jóvenes, que sepan distinguir este concepto de autenticidad, porque luego también se dispersa en sentido a que tengo que ser diferente a todos y no le doy ni reconocimiento, ni credibilidad, ni confianza a nadie más que a mí, ¿no? Entonces, o sea, como siempre lo he dicho, ¿no? Todo en psicología en exceso es malo, hasta lo bueno, ¿no? Entonces, evidentemente, muchas veces, tanto entrenadores, misma sociedad, como bien comentas, generamos ciertas etiquetas en deportistas que, no, y la promesa de tal, ¿no? O el futuro de tal, ¿no? Y bueno, ¿quién te dijo que primero él quiere serlo, ¿no? O si quiere serlo, ¿qué va a necesitar para hacerlo por él, no por lo que ya está hecho, ¿no? Entonces, Claro. ahí entra un poco el tema de lo auténtico, que sea con tus propios recursos, con tus propias creencias, o sea, contigo mismo, ¿no? Doc, yo tengo una pregunta así bien, Yo y también traigo me una, gusta güey. la polémica, me encanta. ¿Qué opina la psicología acerca de la fe? Digo, para adelantarle un poquito a la gente, yo soy una persona atea, digo, no estoy enganchado con el tema de la religión. Yo estuve en escuela católica toda mi vida, no tuve ninguna mala experiencia. Yo siempre sencillamente, y lo he dicho muchas veces, yo dejé de necesitar la fe. Me gustó más el tema del control, del método, de lo estadístico. Me gustó eso. Y al momento de yo tener eso, eso me da seguridad. Y yo en vez de encomendarme a un ser divino, yo me encomiendo a mis números, ¿verdad? A mis marcas, a mis controles diarios, a mis química sanguínea que me hice hace 2 días, y que lo hago de manera constante. Desde una perspectiva psicológica, ¿hay alguna ventaja, desventaja o cuáles son las consideraciones de gente, por ejemplo, en mi caso, que no dan crédito a una fe divina, porque a lo mejor mi fe va hacia lo pragmático, ¿no? Hacia los números, hacia lo estadístico, como ya lo comenté, y habrá quien sí tenga esa fe divina, ¿no? ¿Qué opina la psicología o en su caso particular, cuál es la perspectiva hacia ese tipo O sea, de ¿qué opinas del situaciones? atleta que dice, Si Dios quiere. voy a ganar Que si se Dios, fascina. voy a ganar si Dios quiere? Y lo pregunto así, porque yo era alguien que en el blog me persinaba, Sí, Oye, sí, no, ¿sabes? oye, no. O sea, y por eso quiero aclararlo, porque aquí, sí, aquí sí, sí, estamos los dos lados, Sí, ¿sabes? Tú me recuerdas, Doc, o sea, yo estaba en el sí, sí, blog sí. y antes de ponerme yo me persinaba, ya hincado.
Bueno, Sí, 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 sí. bueno, aquí entramos ya a un tema de espiritualidad, ¿no? Que al final de cuentas es algo, o sea, es un tema de creencias, ¿no? Yo le puedo quitar a un deportista o a una persona algo en lo que cree y le es funcional creer, ¿sí? O sea, ahí vamos a poner la marca, ¿no? O sea, si eso es lo que tú crees, es funcional para ti, Funcionalidad, sí. más el tema de, obviamente, idiosincrasia, educación, tradiciones, cultura. Evidentemente, hay una palabra clave en estos dos puntos que es respeto, ¿no? Ustedes dos, aunque quizás tú digas yo soy ateo y yo soy religioso, conviven, se respetan, ¿no? Sí, sí, Y no, claro. no se definen ay, ya, dense una Oye, Ponle un oxo, ponle un oxo. están en sesión de pareja, ¿o qué iban a decir? Que No, sería bueno, ¿eh? O sea, ahorita tocó un tema muy interesante, el ahorita tema lo de vemos, las ahorita lo parejas, vemos. ahorita lo tocamos. Cuidado Pero con las parejas en el deporte. para cerrar este punto, hay que respetar, ¿no? Hay que respetar. Evidentemente, si a mí me preguntas, la divinidad y la espiritualidad en temas ciencia, pues se contrapone bastante, bastante, ¿no? Estamos de un lado al otro, ¿no? Pero al final del día, ese ritual, así como tú dices, las cosas que a ti te dan seguridad, Diego, ¿no? Que tu química sanguínea, que tu nutrición, que tu... si Daniel eso lo hace sentir en calma, en confianza, en paz, relajado, pues va a recurrir a eso, ¿no? Entonces, hablamos de lo que me funcione. Evidentemente, yo sé que hay muchos deportistas que abusan tanto de monjas como de padres, ¿no? Y dices, espérame, ¿no? O sea, hay que predicar o hay que compartir en lo que tú crees, pero no con el objetivo de embaucar o de, mira, esto vale más que esto, de meditar, ¿no? O sea, hay que respetar, ¿no? Entonces es una creencia que se tiene y que al final de cuentas la persona es lo que deposita, pues esa confianza y esa seguridad de la que hablan. Fíjate, yo quiero comentar algo respecto a Sí, la fe. sí. De hecho, hace unos días compartí algo ahí en Facebook, una publicación de hace 2 años más o menos, que de hecho empieza la publicación. Déjame decirte algo respecto a la fe. Entonces empiezo explicando que aunque parte de mi fe está enfocada en la parte religiosa, en la parte de la creencia a Dios, a la Virgen María, no nada más mi fe es divina. O sea, yo tengo una fe en que, y lo digo textualmente, en esa foto es, en que todo lo que pongo en mi mente y en el corazón lo voy a cumplir. ¿Cómo? No sé, pues lo voy a cumplir. Va a Bueno, pasar algo, ¿verdad? Me sí. voy a esforzar tanto, el destino me va a acomodar las cosas, Dios me va a acomodar las cosas, voy a conocer a la persona adecuada, que lo voy a lograr. Pero es un tema de una fe muy Bueno, completa. Acuerden que aquí también hablamos de energías, Ajá. de convencimiento a nivel mental, Sí, ¿no? sí, sí. O sea, es que lo que él comenta, Doc, así como lo plantea él, yo a eso le llamo determinación. Yo también me pongo algo en la cabeza y yo me siento con Duro. la capacidad de que, no sé cómo, pero me siento con la capacidad de que lo voy a lograr y en ese momento tomo la determinación de Ok. hacerlo. ¿Qué es ser determinado? Hacer lo que tenga que hacer, lo que cueste, como sea, etcétera, para lograr eso, ¿no? Yo pienso que son conceptos muy similares, güey. Sí, tú le llamas determinación y yo le llamo fe en mí, güey. Exactamente. O sea, tal Pero, cual. es que eso es lo que hay que dejar claro, ¿no? El concepto puede ser divergente o ser diferente, pero en aplicación es exactamente lo mismo. exacto, exacto. O sea, al Qué final de interesante, cuentas, ¿eh? como dos conceptos, yo que voy más, en teoría, hacia la razón, y mi compadre, pues no que se salga de la razón, ¿verdad? Pero a lo mejor se despega un poco porque la razón, al final Sí, de cuentas, porque yo entra en sí lo digo, irracional un a poquito. veces no sé cómo lo va a lograr, Sí, sí, pero sé que lo va a lograr. ya, ya. O sea, no tengo muy claro, Sí. pero Pero aún así, a la hora, y es un concepto bien padre que yo utilizo mucho y que usted acaba de decir, el tema de la funcionalidad, ujú. ¿no? Pero es Eso es. funcional, Eso es lo funcional, dale, sí. güey. O sea, al final de cuentas, lo que quiero dejar claro ahorita para los que no estén viendo, atletas, entrenadores, inclusive creo que aquí hay uno que otro psicólogo o psicóloga, inclusive, le mando un saludo, que no se trata de que este es el camino, o sea, este es el único camino. Si este güey es así, es por ahí. O sea, es de que hay muchos caminos para llegar a Roma, ¿no? ¿Cuál es el que más te funciona? ¿No? Esa es la clave, ¿no?
Qué interesante. Sí, está toda madre, está toda madre. Creo que lo resumiste. Es la clave, güey. Sí, Es que es la en clave. esa palabra está todo el pedo. No, a lo mejor mucha gente nos escucha, compadre, y no logra entender la repercusión de ya haber entendido eso. Es como cuando tu mamá te decía, cuando estés grande, Vas a vas a entender. Y tú. Oye, bueno, Sí, pero sí. eso conlleva un proceso precisamente, ¿no? Porque Sí, Claro. ahorita ustedes dos están hablando de este concepto desde una madurez y desde un proceso a nivel mental que tuvieron sesión tras sesión, que tuvieron esa disposición, que tuvieron esa confianza y que al final de cuentas no solo hablamos de resultados, sino hablamos de que el trabajo psicológico, al menos en mi labor, que es modificación de la conducta, pues implica eso, ¿no? Que me pueda generar esas creencias y ese entrenamiento para toda la vida, ¿no? Yo quiero tocar, porque se nos va a acabar el tiempo, tenemos como 10 minutos, Aquí, me va a hecho madre sí. siempre el Se tiempo. fue de volada. Un tema que yo tengo una opinión personal, pero quiero saber pues, la opinión de un experto, ¿verdad? Ajá. Creo que en el tema de entrenadores hay pues diversos perfiles, vamos a llamarlo así. Por una parte vamos a tener a unos que son muy técnicos y muy buenos en lo que hacen. ¿Técnicos Pues, a qué te refieres? o sea, muy buenos en el conocimiento, en las técnicas, Como en en la las dosis de teoría. entrenamientos, en la teoría. O sea, Sí. ok. Y no nada más en la teoría, sino llevarlo a la práctica, decir, aquí ajusto esto y va a funcionar y jala, Ok, ¿no? son O sea, metódicos. ¿Te das cuenta? metódicos, sí. Ajá. Metódicos, sí. Creo que hay un perfil de eso. Y luego a lo mejor vámonos al otro lado, ¿verdad? Puede haber alguien que a lo mejor no es tan metódico, O sea, más sensitivo. pero tiene un tema de, vamos a hablar de motivación o de capacidad de hacer que el atleta se sienta con enjundia. Tiene ¿Verdad? liderazgo. Muy desarrollada. Voy a poner un ejemplo de este cabrón, ¿verdad? No voy a hablar de atletismo para no meterme en datos, Para no herir sensibilidades. pero uno A de eso ellos, viene. uno de ellos era el coach Frank González, de fútbol americano del TEC. Okay. Una leyenda del fútbol americano. Sí. ¿Y por qué toco el tema de él? Porque era un sello de él o era algo característico del TEC que podían ir perdiendo la primera parte, ¿verdad? Y salían en la segunda parte, que claro, también vienen temas de preparación física, lo que tú quieras, unos días se cansaron, otros, ellos no, pero salían a comerse el mundo, güey. Y luego, alguna vez me tocó escuchar en video, ¿verdad? Obviamente, charlas de sus speeches a mitad de juego, güey. Estaba Y te cabrón. pone la piel chinita, o sea, llegaba, tocaba fibras cabrón, sensibles. muy cabrón. Entonces, pues probablemente él haya estado preparado en algo. Sí. Pero bueno, es muy diferente nuestro deporte que es individual a una de conjunto. No, acá también. Que el doc ahorita nos explique. En atletismo, y aquí ahora sí voy a hablar de nombres, Edgar Treviño. Edgar Treviño tiene algo que el cabrón llega contigo antes de competir o a mitad de temporada y te dice, ¿qué pedo, güey? ¿Cómo andas? Vas a ganar, güey. Vas a ganar la chingada, güey. Sí, así habla. Neta, güey. Y tú andas culiadón, ¿sabes? Vas a ganar, güey. Vas a ganar. Calmado. Y lo, ya tienes hecho el trabajo. O sea, a mí, voy a hablar de Daniel Villarreal, el Torito, me funcionaba o yo necesitaba esa confianza de parte de mi entrenador. Claro que si no entrenaste durante el año y aunque te digan lo que te digan a la hora de la hora, güey, no va a funcionar, güey. Pero para mí era algo necesario, ¿sabes? Sí, que lo combinas una buena preparación y además ese como que, todo va a estar bien, Necesitas, no hay pedo. Sí, alguien que te diga, échale, güey. Pero fíjate, tú acabas de cambiar un paradigma de lo que mucha gente podía conseguir como un entrenador tradicional mexicano, que es enojado, güey, de que, putiza. No. Y lo, bueno, es nada más lo que yo diga, o sea, no, me refiero, oye, güey, tocas decir algo, o sea, hay una, o sea, no es de que yo soy el patrón y tú eres nada más el, bueno, ese es otro tema bien No, pero espérate, ahora quiero escuchar, Doc, o sea, Sí. ¿tú cuál crees que debería ser un perfil ideal de un entrenador? También vamos a lo mismo. Hay pues las personalidades diferentes, ¿verdad? Sí, pero digamos, si tú dijeras, ¿sabes qué? Voy a crear, aquí tengo los ingredientes y voy a crear un entrenador. Agarro poquito de esto, poquito de esto, poquito de esto. ¿Cómo lo armarías tú? Sería un buen menjurje, ¿no? Ahí, ojalá fuera tan sencillo, ¿no? No, mira, la verdad es que he trabajado con distintos entrenadores de distintas nacionalidades. La verdad, en estos 10 años de carrera he tenido la posibilidad de experimentar todo eso que tú comentas como deportista
con entrenadores mexicanos, evidentemente, cubanos, búlgaros, chinos, españoles, ¿no? Ahora sí que de todos colores, olores y sabores, ¿no? Okay. Entonces, pero hay que recordar algo, ¿no? Al final del día, y yo siempre se lo remarco mucho al deportista de alto rendimiento, por ese tema de estar en la búsqueda de la perfección, del ideal, de la expectativa. El ideal es enemigo de lo bueno, ¿no? Entonces, a veces nos centramos en el ideal, ¿sí? Y dejamos de ver lo bueno, o lo que para mí es bueno, ¿no? Entonces, imagínate que tú, atleta de 100 metros planos, digas, es que yo voy a ser el mejor hasta que tenga tal entrenador, ¿sí? O sea, realmente, ¿y qué pasa cuando lo tienes? ¿Qué garantías hay? ¿Qué probabilidades hay? ¿No? Entonces, el ideal es enemigo de lo bueno. Yo creo que lo más indicado aquí es partir de, evidentemente, y de hecho, partiendo también en el tema psicológico y para todos los que nos están viendo, es bien importante que el aval de un profesional que se dedica al alto rendimiento o que está metido en el alto rendimiento, sus credenciales, hablando de su formación, hablando de su preparación, ¿no? Cómo se ha preparado, y otra parte que también es bien importante, su experiencia, ¿no? O sea, hay que saber cómo avalar estos puntos, ¿no? Entonces, ahora tú tocaste un punto ahorita, el tema emocional, ¿no? En el entrenador. Evidentemente el entrenador, hay atletas que pasan más tiempo con su entrenador que con sus papás, ¿sí? Entonces se genera una relación interpersonal tan fuerte que para él decirte o tocarte una fibra sensible va a ser muy sencillo, pero también hay que saber hacerlo, ¿no? Entonces, el entrenador ideal no es nada más el que saca lo mejor de ti, ¿sí? O no es nada más el que te hace ganar, sino también hay que meternos más a fondo a que al final de cuentas la carrera de entrenador es terminal, yo siempre lo he dicho, aunque lleguen generaciones y lleguen generaciones y lleguen generaciones, pero la verdad es que es muy loable la profesión de entrenador y hay que estar en esos zapatos para realmente saber lo que implica, que a veces ponen de su bolsa, que a veces el desgaste físico, la atención por mediática, ¿no? Es simple, ¿no? El atleta gana y es el atleta pierde y es el entrenador. Es el entrenador, sí, ¿no? sí, sí. Entonces, En mi caso no, yo siempre digo que soy yo. entonces, al final de cuentas, un entrenador ideal es importante que sepan cada deportista sacar lo mejor de él y que el entrenador saque lo mejor del deportista, con los recursos que se cuentan, ¿sí? Porque te repito, no vas a esperar a tener el entrenador ideal para dar lo mejor de ti. Tienes que darlo, si realmente te importa lo que estás haciendo, ¿no? Entonces, la utilización de los recursos marca mucho el precedente entre qué entrenador puede ser más funcional y qué atleta a mi entrenador me puede ser más funcional. Porque tenemos entrenadores que en sus grupos tienen a su figura, tienen al mejor, y tienen otros atletas con otro tipo de aspiraciones. Y todo el reto de entrenador es tratar a todos sus atletas por igual, haciéndolos sentir diferente, ¿sí? Siempre trátalos igual, pero hazlos sentir diferente, porque son diferentes. Okay. El entrenador que logre concientizar eso y realizar esa dinámica en su labor, yo creo que va a marcar un parteaguas entre saber qué me puede dar un deportista que sea realmente lo mejor de ese deportista, lo mejor de él. Entonces estamos de acuerdo que si bien se tiene este concepto de que el psicólogo trabaja únicamente con el atleta, no es así, sino también trabaja con el entrenador. Y me atrevo a decir que prácticamente no hay ningún entrenador mexicano que yo conozca que diga, voy con mi psicólogo deportivo para ver cómo estoy manejando determinada situación con mi atleta, con mis atletas, qué problemáticas tengo. Ojo, porque va el atleta, tú pero va el sabes, coach. sí, exactamente. Sí. Yo te puedo decir que afortunadamente en mi equipo sí existe esa atención. Y no nada más a mi entrenador, a todo el equipo que lo llegue a requerir, porque sea requerido, ¿no? Porque al final de cuentas el doc no me va a dejar mentir, todos son relaciones interpersonales, güey. O sea, así seas un amigo, hay una relación interpersonal, si seas mi entrenador, seas mi médico, mi entrenador, etcétera. Sí. Al final de cuentas, somos humanos, sentimos y va a haber cosas que no nos van a gustar, güey, ¿no? ¿Y de dónde parte el entrenamiento, güey? De la cabeza de tu entrenador. Y si en la cabeza de tu entrenador no está bien, ojo, no tiene que ser nada más con su atleta. En lo personal, en lo económico, familiar, social, cual sea
la rama, ¿no? Sí, sí, sí. Si el entrenador no está bien de aquí, o sea, no está en paz, no está con claridad hacia dónde va, de dónde viene, los antecedentes, qué quiere hacer, qué quiere lograr, hacia dónde va. Si trae un revoltijo en la cabeza por problemas personales, pues no te va a planificar Sí, bien, sí, sí, güey. sí, sí, sí. No, 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 no. y como psicólogos deportivos tenemos esa responsabilidad, ¿no? Muchas veces es bien fácil tomarnos la foto con el deportista, ¿no? Que digo, ahorita las que saqué ahí, pues casi ni tengo fotos de contigo, digo. Sí, yo ni sabía esa foto, o sea, ni me acuerdo. Sí. Sí, pero a lo que voy, es una responsabilidad también del área, ¿no? Y qué pasa con el metodólogo? ¿Qué pasa con el médico? ¿Qué pasa con el fisio? ¿Qué pasa con...? Porque al final de cuentas hay roces, ¿no? Porque en una reunión de grupo multidisciplinario hay muchos desacuerdos, ¿eh? Más Que que también hay acuerdos. poca gente que lo hace, compadre. O Y, sea, y esa es otra, reunir a todo exacto. el equipo y decir, a ver, ¿qué pedo? ¿Qué se hizo? ¿Qué se logró? ¿Qué piensas tú? ¿Qué viste? Que eso lo hacemos nosotros, ¿verdad? Sí, sí, sí. Y sí es muy enriquecedor, güey, porque a lo mejor, no sé, mi entrenador opina una cosa y a lo mejor el médico dice, no, eso que usted está diciendo, pues no es lo más adecuado, no es lo más correcto, Claro. porque estos estímulos generan estos efectos fisiológicos en el cuerpo. Y luego, no, es que yo vi a Diego, no sé, cansado, Ujú. percibe mi médico. Ya mi entrenador dice, no estaba cansado, es que es un producto de la carga que estamos manejando. Ya. Entonces, es la única forma, güey. ¿Cuántos de los que lo están viendo que son atletas o inclusive ya olímpicos, compadre, que hagan eso? Cuando me preguntan, ¿qué Sí, le sí. falta a México? ¿Le falta billete? No, hombre, güey, no es un tema de billete, le falta estructura, güey. Exacto. Y Estructura para que eso... mental, estructura mental, la estructura emocional, la estructura de ser claros y ser objetivos con lo que se está buscando. Como bien comentas, muchos deportistas lo ven como una pérdida de tiempo, ¿sí? En la actualidad, cuando la psicología del deporte lleva años, ¿no? Y ya con distintos atletas de diferentes nacionalidades, la técnica, los físicos, ya estamos a la par. Pero ¿qué pasa con el tema mental? Que no lo trabajamos o que muchas veces, como bien comentas tú, pecamos de soberbios, de que no lo necesitamos o de que lo necesita solo el deportista y entonces pues a mí no me toques nada, ¿no? ¿Qué pasa en una competencia, compadre, como Juegos Olímpicos? Mira, en los Juegos Olímpicos les voy a platicar cómo es el cotorreo. Ahí todos se entrenan un chingo, todos se cuidan, todos son los mejores de su continente o fueron de su continente, de su país. Todos son los mejores. Ahí no hay como que, ay, él se prepara menos. O sea, ahí no son las diferencias de un nacional pinche, ¿verdad? Sin demeritar al nacional. Pero no es como que, ese vato es el bueno. O sea, no, güey. O sea, ahí cualquiera sale una Ahí todos son sorpresa. buenos. Y tal cual fue en Río, güey. Quien era el favorito, el campeón mundial de un año antes de Río 2015, el polaco Pavel Fajdek, El teniendo polaco, 83 metros, fue y no pasó ni a la final. El vato se le arrugó todo el cotorreo. ¿sí? En el Entonces, momento importante, en el momento importante. exactamente, güey. Y no nada más eso, güey. Yo te puedo decir desde mi perspectiva como un nuevo aspirante en ese momento, 2016, a los 22 años, yo iba en pañales, güey. Nunca me había Sí. enfrentado a ese A escenario. ese Sí, nivel. unos olímpicos juveniles, sí, no son lo mismo. No tienen ni puta idea de lo que es competir en unas pinches olimpiadas chingonas. O sea, políticamente, mediáticamente, es un mar de atención que si no estás preparado te pierdes. Y ojo, no nada más para ir a competir, güey. Para Porque regresar. vas. Yo en mi caso logré un buen resultado, pero después viene logras un buen resultado, viene un sinfín de cosas positivas y yo te puedo decir, o sea, imagínate, bien fácil, ahí va el contexto. 22 años, de ganar 8,000 pesos, estás ganando de repente 10 veces más. Así como es. 80,000, 100,000 pesos de No, repente llegan de no. putazo, pum, 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 pum. No tienes gastos. Te haces medio famosito, ¿verdad? Yo en mi caso fui trending topic nacional y continental, no sé, bueno, Latinoamérica, me acuerdo en En Twitter Twitter. y tenía un chingo de notificaciones, en fin, no se me olvida, güey. O sea, hasta la madre de atención y todos los medios querían conmigo y la chingada. Te descontrolas. Y si no estás preparado, güey, yo me hubiera perdido, güey. Pero mira, ni drogas, compadre, o sea, fiesta, nada más lo que era, yo seguí entrenando, etcétera. Ya fueron otras cosas las que no me han dejado consolidarme. ¿Cómo qué? Como ahora enfrentarme, por ejemplo, ok, güey, ya llegaste a un nivel, ahora, ¿qué se necesita? Yo en mi caso, que no hay un antecedente en mi país en una especialidad como es el lanzamiento de martillo, Ok. pues yo voy abriendo brecha, güey. O sea, Sí. el vato que venga después la va a tener mucho más sencilla desde una perspectiva de camino recorrido, ¿verdad? Porque ya va a tener, a lo mejor si se une al equipo de nosotros, pues ya va a tener un psicólogo que sabe que es llevar un atleta de 0 a 100, en específicamente de martillo, ¿no?
ya saben cuáles son las necesidades, ya saben que le regamos, que sí, que no, porque también ha entrado gente en nuestro equipo que de repente ahorita ya no está, ¿verdad? Ahí pasó con el Juanillo, saludos al Juanillo. O sea, hay gente que no está preparada, güey, o no se siente a gusto, o lo que sea, ¿verdad? Para estar en un equipo con cierta exigencia, güey, porque uno ya da por sentado el ritmo que uno lleva, ¿verdad, Doc? El cómo ya nos manejamos, y a lo mejor lo ve alguien desde afuera y dice, no, ese pedo está muy cabrón, es mucho jale, o no me gusta cómo trabaja, no sé, ¿verdad? O sea, hay muchas No, cosas. y la claridad y el respeto hacia las áreas y las profesiones, ¿no? Porque Exactamente. evidentemente, mira, ahora tú que desde los 18 años a los 27 me sigas hablando de usted, pues no es cualquier Sí, cosa también, ¿no? O sea, hablamos claro, de sí, sí. respeto, porque también se dispersa mucho el área, nuestra área es muy vulnerable al amiguismo o al dentro por el lado afectivo, o si quieres yo te llevo a la competencia, o no, mira, no te preocupes, yo te presto dinero, ¿no? O sea, que ya como profesionales mezclamos. ¿Por qué? Por el hecho ay, pues que para que me mantenga o para que diga que sí trabajo con él o para que, no, hay que hacer nuestra labor, hay que hacer nuestro trabajo, ¿no? Y el mismo trabajo, como tú bien comentas, irá diciendo qué personas se suman y qué personas se bajan, ¿no? Se dice fácil, No, acaba el tiempo también. parece muy lógico, compadre, pero la verdad, No, es un tema pocos lo hacen y espero que sirva de ejemplo para quienes aspiren, quienes ya estén y por supuesto, pues para los que ya están y quieren seguir, ¿verdad? o los Es que una están inversión, y quieren llegar a es un una nivel. inversión, es una inversión. A final de cuentas, el entrenamiento mental, el trabajo psicológico en el alto rendimiento en la vida es una inversión que a la larga te puede dar una estabilidad que quizás en ninguna otra cosa lo puedes encontrar. Porque, compadre, el exitoso deportivamente no nada más en el deporte, ¿eh? Tiene que ser también en lo personal, en lo económico, en trabajo. O sea, tú donde me pongas, compadre, yo la voy a hacer. Su pinche madre. Se nos acaba el tiempo, pero pues es un tema. Es parte, El es parte. atleta, una vez retirado, necesita buscar una actividad que supla esa necesidad de mejorar, de competir, de llegar al siguiente nivel, de destacar. Sí, que te genere esa exigencia, ¿no? Normalmente decimos que digan las redes para que lo sigan, pero pues ya ves que mi Doc no tiene redes. Sí. Entonces, pues tu correo o algo, si alguien quiere hablar contigo, pues que sepa dónde, por ¿Dónde lo favor. pueden contactar? No sé si es cierto, fíjese. Digo, yo doy por hecho, pero ¿cómo alguien que quisiera contactarlo, cómo le hace? ¿O todo es a través de Les voy a pasar mi conectes? contacto. De No, no, conectar, de conectar. la mejor recomendación es la de boca en boca. Muchas gracias, señores, por Doc, un seguirnos. honor de verdad que has estado Yo- acá con No, al nosotros. contrario. Mi gente que nos escuchó, de verdad, escucharon a alguien fundamental en la vida deportiva de Diego y mía. Exactamente. Entonces, pues bueno, aquí la Para cara. que vea que fue especial el episodio, Doc, siempre dura 55 minutos, ya llevamos 1 hora casi 10, ¿no? Entonces, Caray, no. hay aprecio. Y eso que no soy el famoso, imagínate. Bueno, mi raza, nos vemos si Dios quiere el próximo miércoles, ya se la saben. Aquí andaremos. Un abrazo a todos. Gustazo, Sale. saludazos, hasta otro miércoles. Saludos.